En el mes de agosto, en los últimos 6 años, se perdieron 6.429 empleos y 279 autónomos al día. Según ATA, todas las comunidades perdieron afiliados al RETA. Agosto cierra con datos preocupantes para el empleo. Solo un mes se destruyeron 199.300 puestos de trabajo y se perdieron 10.135 afiliados en el régimen especial de trabajadores autónomos RETA. El peor mes de agosto, en los últimos 6 años, se perdieron 6.429 empleos y 279 autónomos al día. España perdió en el mes de agosto una media de 279 autónomos cada día del mes, por lo que pasó de 3.381.485 profesionales por cuenta propia en julio de 2025 a 3.371.350 autónomos en agosto de 2025. Esto es un descenso de 10.135 afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos RETA respecto al mes anterior. Así, respecto a los datos medios de afiliación conocidos este lunes y recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA. Según ATA, la pérdida registrada en agosto de 10.131 autónomos menos es muy superior a la del pasado mes de julio, cuando el RETA perdió 7.286 trabajadores por cuenta propia. En cuanto al empleo, el número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 199.300 personas durante el mes de agosto, lo que sitúa este final de verano como el peor de los últimos 6 años. Agosto siempre es un mal año para el empleo, pero este año ha sido mucho peor. Hay que decir que ha sido el peor mes de agosto de los últimos 6 años. 199.300 empleos destruidos en este mes, 6.429 empleos menos cada día del mes de agosto. Por su parte, el paro aumentó con respecto a julio, sumando 21.905 personas, alcanzando los 2.426, 511 desempleados. Todas las comunidades perdieron autónomos en el mes de agosto. Otros datos relevantes que apuntó ATA es que durante el mes de agosto todas las comunidades autónomas perdieron afiliados a RETA, siendo en términos absolutos la Comunidad de Madrid menos 2.170 autónomos, Cataluña menos 1.572 autónomos, Andalucía menos 1.346 autónomos, las que cabezan la lista. En términos relativos fueron la Comunidad de Madrid y Extremadura, ambas con un descenso del 0,5% de sus autónomos en agosto, las que lideraron la pérdida de colectivos, seguidas de la región de Murcia con un descenso del 0,4%. Al margen de estas cifras hay otro dato que es preocupante. Llevamos ya 6 años sin alcanzar la cifra de 1,5 millones de empresas cotizantes a la Seguridad Social, de autónomos con cuenta de cotización a la Seguridad Social, que teníamos en 2019, o tenemos 53.000 empresas menos. Además, el presidente de ATA añadió que los anuncios del gobierno siguen pretendiendo castigar a aquel colectivo que durante mucho tiempo ha generado empleo, los autónomos, y estoy refiriendo con esto a esos anuncios como son la reducción de jornada, el registro horario. Los autónomos están viviendo en estos momentos un calvario para mantener los empleos de sus trabajadores. El auge de los platos preparados quita clientes a los autónomos de la hostelería con menú del día. Las ventas de alimentos listos para comer han subido un 49% en 3 años. Los platos preparados de supermercados y tiendas de alimentación mueven casi 4.200 millones de euros y continúan creciendo, una tendencia que preocupa a los bares y restaurantes gestionados por autónomos, pues significa perder una parte de la clientela habitual. El auge de los platos preparados quita clientes a los autónomos de la hostelería con menú del día. Los bares y restaurantes con menú del día, los negocios de comida rápida de barrio están perdiendo terreno frente a los supermercados y las tiendas de alimentación. Es que las ventas de platos preparados han crecido casi un 50% en 3 años, según datos de World Planning by Numerator, y la hostelería, formada en gran parte por autónomos, se enfrenta cada vez más a un competidor inesperado en un terreno que hasta ahora dominaba. El consumo fuera del hogar de los platos preparados ha aumentado un 15% en ocasiones de consumo y un 29% en ventas en el último año. En comparación, el reparto a domicilio de la restauración creció bastante menos. En ese periodo apenas alcanza el 10%, así que los bares y pequeños restaurantes están viendo que una parte importante de sus clientes habituales se queda a comer en casa o en la oficina tras pasar por la tienda. Para miles de autónomos, la irrupción del listo para comer supone una amenaza en los momentos de consumo más recurrentes. Pues el sector hostelero cuenta con unos 320.000 trabajadores por cuenta propia, y cualquier otra clase de clientela repercute de forma directa en estas palabras. La presión sobre los márgenes se intensifica en un mercado ya fragmentado. En cambio, para los supermercados y tiendas de distribución alimentaria, el auge de los platos preparados abre una oportunidad de negocio. No hay más que ver las cifras de las grandes cadenas. Mercadona ha extendido este servicio al 75% de su red. En España, Portugal asegura que ya es rentable. La conveniencia se ha convertido en el principal criterio para cada uno de 4 comensales. El estudio confirma que la conveniencia se ha convertido en un principal criterio en una de cada 4 decisiones de compra. Este factor supera el placer, al sabor, la salud, el reparto de motivos de consumo, la rapidez y aquí y ahora, quien guían cada vez más a la alimentación cotidiana. El 80% del consumo de platos preparados se realiza en el hogar, pero el uso fuera de casa crece con fuerza. Ese consumo extra avanza a doble dígito y refleja un cambio en los hábitos de la población. La decisión responde muchas veces
al hambre inmediata más que al trabajo, a la costumbre, y contra eso es difícil luchar. El ejemplo de la hamburguesa ilustra la transversalidad entre canales. Cada español comió unas 18 hamburguesas de media el año pasado, un 105% más que el anterior. En este sentido, McDonald's mantiene el liderazgo con el 19,5%, pero Mercadona ya supera el 10% y no hace sino encabezar una realidad que llega al último de los establecimientos de alimentación de barrio. El impacto sobre la hostelería es más evidente. Para los autónomos hosteleros, el listo para comer significa menos visitas de clientes que antes elegían el menú del día. Son consumidores que buscan precio y rapidez y que ahora resuelven su necesidad en el supermercado, y este cambio golpea especialmente a los locales de bar. El crecimiento del consumo fuera del hogar de platos preparados supera también el delivery tradicional. El reparto solo avanza un 6,8% en valor y un 3,2% en ocasiones con datos a abril de 2025. La brecha confirma trasvase de gasto hacia el supermercado. En un sector compuesto en su mayoría por autónomos y pequeños negocios, cualquier variación en los hábitos de consumo se nota rápido. La competencia creciente reduce los márgenes de negocios que trabajan al límite, de modo que la rentabilidad diaria se resiente con esa clientela perdida. Aunque no existan aún cifras oficiales sobre el impacto directo en facturación, el fenómeno preocupa. Cada euro que se gasta en platos preparados es uno menos en el bar de barrio. El cambio es perceptible en el día a día de muchos locales. Algunos bares y cafeterías han empezado a reforzar la comida para llevar. El take-away se plantea como una vía de adaptación, ofreciendo menús empaquetados a precios competitivos. La idea es acercarse a la conveniencia sin perder la autenticidad. La diferenciación es otra estrategia para tener clientes. La calidad del producto fresco y el trato cercano siguen siendo ventajas para el supermercado no puede ofrecer, para quien el ambiente social del bar forma parte de esa experiencia. También se exploran nuevas fórmulas vinculadas a la conveniencia. Algunos negocios de restauración organizan menús semanales por suscripción o envíos programados en determinadas zonas. Estas opciones finalizan sin perder la esencia del local. El reto es combinar rapidez con identidad, cortar tiempos de espera y simplificar la carta puede ayudar a competir con el lineal sin abandonar el sello propio. El equilibrio es clave para mantener al cliente. Los super y las tiendas de alimentación ganan terreno. Para el sector de la alimentación, los platos preparados son un motor de ventas en expansión. Los fabricantes agrupados, la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, ASEFABRE, confirma el crecimiento imparable. En 2024 se vendieron 702 millones de kilos de platos preparados con un valor de 4.197 millones de euros, lo que muestra que el consumo forma ya parte estructural de la cesta de la compra. El gasto de los hogares en restauración alcanzó los 42.517 millones de euros en 2024 y el 17% corresponde a productos listos para consumir. La proporción deja claro que el supermercado y la tienda de alimentación se han colado en el terreno de la hostelería y el consumidor resuelve el almuerzo en el mismo lugar donde compra el resto de productos. Advertimos de que la vuelta al cole obliga a los autónomos a adaptar la jornada de cada trabajador. Ahora deben responder a los trabajadores por escrito en un plazo máximo de 15 días. Cada septiembre se multiplican las solicitudes de adaptación de jornada para conciliar el cuidado de hijos y familiares. Los autónomos con empleados tienen nuevas obligaciones según los laboristas. Los autónomos con empleados deben atender y negociar las solicitudes de adaptación de jornada de sus trabajadores. Con la inminente vuelta a las clases, en septiembre, los autónomos y pequeños negocios con empleados se enfrentan a un repunte de solicitudes de adaptación de jornada por motivos de conciliación familiar. Es una época en la que suelen aumentar las peticiones de conciliación. El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los empleados a pedir cambios en la duración y distribución de su jornada y en la forma de presentación de servicios, incluido el teletrabajo, para atender a hijos menores o familiares dependientes. Aunque los negocios no están obligados a aceptar automáticamente estas peticiones, sí que deben valorarlas y abrir un proceso de negociación. Rechazarlas sin argumentos sólidos puede derivar en sanciones en litigios judiciales, puesto que cada vez más sentencias refuerzan el derecho a conciliación y la protección del interés superior del menor. Los negocios deben contestar las solicitudes de conciliación laboral o se entenderán aceptadas. La adaptación del puesto debe ser razonable y proporcionada. Los negocios deben contestar las solicitudes de conciliación laboral o se entenderán aceptadas. La obligación de los pequeños negocios es atender la petición y abrir un proceso de negociación de buena fe con el trabajador. También es posible que estas peticiones vengan reguladas en los convenios colectivos. Hace no mucho el plazo máximo se impuso en 15 días, con anterioridad entre 30, y durante ese tiempo las partes deben negociar alternativas. Lo que no puede hacer una empresa es ignorar la petición. Debe contestar siempre, bien concediendo lo que se pide, bien ofreciendo alternativas o denegando con motivación objetiva. Si no responde, la ley presume la aceptación de la solicitud. Esto significa que si un autónomo deja pasar el plazo sin contestar, el trabajador podría hacer valer su derecho en los tribunales y con casi total seguridad obtener una resolución favorable. La adaptación del puesto debe ser razonable y proporcionada. En el Estatuto de los Trabajadores se exige que la solicitud sea razonable y proporcionada, aunque en las prácticas estos son conceptos jurídicos indeterminados que acaban resolviéndose en los tribunales.
En realidad se trata de poner una balanza, por un lado, las necesidades del trabajador y por otro, las organizativas o productivas de la empresa. El juez es quien decidirá, en último término, si la petición cumple esos criterios. En general, aunque ambas partes han de demostrar sus argumentos, la carga de la prueba recae más intensamente en la empresa, que debe probar de manera reforzada que no puede conceder lo solicitado por el trabajador. Un ejemplo sería el teletrabajo. Si la empresa no tiene implantado un sistema y concederlo puede suponer un coste elevado o un desajuste difícil de asumir para un único empleado, puede alegarse como motivo para rechazarlo, aunque siempre habrá que analizar caso por caso. Lo importante se subraya es que la negativa nunca puede ser arbitraria, debe estar motivada y por escrito. De lo contrario, el negocio se expone no solo a que un juez dé la razón al trabajador, sino a sanciones e incluso indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales si no entiende que hay discriminación. Los autónomos deben documentar siempre los acuerdos. En caso de aceptación de la solicitud de conciliación del empleado en cuestión, se recomienda que se firme siempre un acuerdo por escrito en el que se detallen los términos de la adaptación. En algunos casos se recomienda incluir una fecha de inicio y defino bien una revisión al cabo de un tiempo. De esta forma se evita que la medida se prolongue indefinidamente y se garantiza que si cambian las circunstancias el trabajador pueda volver a su jornada ordinaria. Si el negocio no puede conceder la adaptación, debe buscar alternativas. En aquellas situaciones en las que un negocio no puede conceder la petición en los términos exactos solicitados, la ley permite plantear alternativas razonables, desde reorganizar turnos hasta ofrecer un modelo híbrido de teletrabajo parcial o trasladar al trabajador a otro centro de trabajo con un horario más compatible. Pueden resultar soluciones factibles. Todo lo que dé seguridad jurídica y quede recogido por escrito es positivo. El objetivo es llegar a un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las posibilidades reales de la empresa. Los autónomos deben conceder también el permiso parental de 8 semanas, tal y como aparece en una nota de prensa recientemente. Además del derecho a solicitar la adaptación de jornada, el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores reconoce también un permiso parental sin remuneración de hasta 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Esta concesión no puede fraccionarse y debe pedirse con al menos 10 días de antelación, salvo causa de fuerza mayor o que el convenio establezca otra regulación. El interés del menor pesa cada vez más. En los últimos años la justicia está reforzando el derecho a la conciliación. Como ya se informó, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 19 de diciembre de 2024 obligó a una empresa a conceder un cambio de turno a un trabajador que debía atender a su hijo lactante y a una abuela dependiente, además de indemnizarle con 3.500 euros por daño moral. El fallo subraya que la negativa empresarial no había estado justificada y aplicó perspectiva de género, infancia y discapacidad. En línea con esta sentencia, cada vez más tribunales priorizan el interés superior del menor y de las personas dependientes frente a la organización empresarial cuando ésta no demuestra con pruebas objetivas la imposibilidad de atender la solicitud. Luego están los riesgos para los autónomos que no gestionen bien estas peticiones. Para los pequeños negocios, ignorar una solicitud o rechazarla sin justificación puede salir caro. Los jueces pueden obligar al autónomo a conceder la atención y poner indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales e incluso sanciones adicionales si se aprecia discriminación. En este caso, las sanciones no las impondrán los jueces, sino la Inspección de Trabajo, si hay denuncia, los casos más graves. Por ello, recomendamos a los empleadores atender siempre la petición, abrir el proceso de negociación, dar respuesta por escrito y documentar los acuerdos alcanzados. Solo así se evita la inseguridad jurídica y se protege tanto el derecho del trabajador como la estabilidad del negocio. Que paséis un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Suscribiros a vuestro canal Gestory de suscribirse y contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo. Ahora estamos en el aniversario con el regalo de una botella JB para empresarios autónomos y pymes que quieran mejorar en su negocio. Contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo. Durante un año más al 646 021 399. Hasta pronto. Os espero. Hasta el lunes.